Gracias, Padre, que por tu fidelidad por la cual estamos hoy ante tu presencia, porque por la fidelidad de tu Hijo amado Jesucristo que estamos hoy en este lugar. Es por tu misericordia, Padre, que no hemos sido consumidos, dice tu palabra. Es por el sacrificio de tu Hijo unigénito en la cruz, por lo cual podemos estar parados hoy, Padre mío, ante tu presencia, Señor. Yo espero, Padre, que en esta tarde, Señor, tu Espíritu Santo habla a nuestro corazón por tu palabra viva. Y que en agradecimiento, Padre mío, a lo que Jesús hizo por nosotros, Señor, nosotros podamos vivir vidas santas, apartadas del pecado, para continuar trayendo gloria y testificando de la grandeza de lo que Jesús hizo por nosotros. Te pedimos estas cosas, Padre, en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Hoy quiero continuar la serie que comencé hace 2 semanas atrás con la parte 3. Y le he puesto como tema al principio de la tienda, la parte 3, ¿qué escondes en tu tienda? ¿Qué escondes en tu tienda? Como pastor, sabe, en muchas ocasiones he escuchado decir personas: yo puedo vivir mi vida como quiera, ya que no le estoy haciendo daño a nadie. Y la pregunta que tenemos que hacernos: ¿será cierto que podemos vivir la vida como queramos? Y la respuesta es sí. Pero lo que no es cierto es que podemos vivir la vida como queramos sin hacerle daño a nadie. Porque casi siempre cuando tomamos decisiones, lo primero que nos dañamos somos nosotros. Y la decisión que estamos tomando está alejada de Dios. Pero también es cierto que a menudo como padres, como líderes, tomamos decisiones que también afectan a aquellos que están a nuestro alrededor. Y por eso tenemos que estar pendientes nosotros de manera clara cómo es que debemos vivir y por qué la Biblia nos exhorta a que nosotros vivamos en santidad. Alguien dijo una frase popular que hace mucho sentido, y la frase es esta: no es el agua de afuera del barco la que causa el problema, sino el agua de adentro. Por eso el mensaje de hoy se titula ¿qué escondiste en tu tienda? Porque a menudo como hijos de Dios somos tan prontos para mirar el pecado de otra persona. A menudo como hijos de Dios se nos hace fácil señalar cuando alguien no está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si somos sinceros, muchos de nosotros hemos escondido en nuestra propia tienda pecados que están ocultos ante la humanidad, pero no ocultos ante la presencia de Dios. Y por eso quiero que examinemos, hermano, una historia que muestra la vida de un hombre que caminó junto con el pueblo de Israel alrededor de las murallas de Jericó, quien vio como Dios de manera sobrenatural hizo descender la muralla de Jericó, que entró a poseer la tierra de Jericó, pero que en el proceso decidió desobedecer un mandato divino, y como consecuencia tanto él como su familia sufrieron una desgracia horrenda. Y vamos a estudiar, hermano, cómo es que nosotros también, como hijos de Dios, también escondemos cosas en nuestra tienda. La palabra declara en Eclesiastés 9:18 que el pecado trae destrucción y ruina. De hecho, la razón por la cual celebramos la Santa Cena es porque el Dios Padre quería evitar que tú y yo participáramos de destrucción y ruina. Y por eso Jesús murió, para que no tuviéramos que vivir condenados en el pecado. Eclesiastés 9:18 dice: es mejor tener sabiduría que armas de guerra, pero un solo pecador puede destruir muchas cosas buenas. Una mala decisión, si somos honestos, ¿cuántas veces hemos visto gente próspera, gente bendecida, con familias hermosas, y una mala decisión trajo destrucción y ruina a toda la familia? Y por eso es importante que entendamos, hermanos, que por más que tratemos de ocultar el pecado ante la humanidad, nunca podremos ocultar el pecado ante Dios. Y en muchas ocasiones no podremos escapar las consecuencias de nuestro pecado, a pesar de que Jesús ya pagó el precio por nuestro pecado y la culpa de ellos. Aquí en la tierra hay momentos que vivimos las consecuencias cuando tomamos malas decisiones desviadas de la perfecta voluntad de Dios.
En Hebreos 4:13 nos muestra que ante Dios, hermano, no existen pecados ocultos. Dice, ninguna cosa creada escapa de la vista de Dios. En otras palabras, Dios está viendo todo y a todo el mundo. Toda palabra, toda acción y de hecho todo pensamiento. Dice, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel en quien hemos, escuche esto, de rendir cuentas. You may not have to tell your wife or your children something, but you will always have to tell God what you did in secret. Es posible que tu esposa, tus hijos nunca se enteren de lo que hiciste en privado, pero ante Dios la palabra declara que tú y yo tendremos que rendir cuentas. Eclesiastés 12:14 dice, Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. O sea que las cosas buenas que hicimos en secreto, Dios las va a recompensar. Pero las cosas malas que no hemos confesado ante Dios, también Dios las va a revelar. Y sabe, Dios está, hermano, con su radar espiritual, buscando y escudriñando los corazones, porque el salmista decía, ¿sabes qué cosa perversa es el corazón? ¿Quién lo puede entender? ¿Quién lo puede conocer? Pero Jeremías describe que Dios siempre puede conocer el corazón. ¿Por qué esto es importante, hermano? Porque a menudo nosotros pensamos que conocemos a alguien, pero de la noche a la mañana alguien hace algo que nos deja con la boca abierta, ¿cierto? ¿Será posible que él o que ella pudo hacer tal o cual cosa? Pero a Dios no le tomó por sorpresa, porque Dios escudriña y conoce el corazón. Por eso el profeta Jeremías dice en el capítulo 17, versículo 9, el corazón de eso más engañoso que hay. Es extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo, escudriño todos los corazones y examino las intenciones secretas, porque no es solamente las acciones, sino las intenciones, las motivaciones que lleva a la persona a actuar de la manera que actúa. A todos le doy la debida recompensa según merecen sus acciones. Ahora vamos a hablar hoy de una desgracia que ocurrió para toda una familia. Y cuando yo miraba y estudiaba esto, hermano, a mí, ¿verdad?, la primera pregunta que yo me hice fue, ¿por qué fue que Dios trajo una destrucción tan severa en contra de la familia completa de Acán? Si la Biblia dice en Eclesiastés 7:20 que todos tenemos la capacidad de pecar, escuche, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, si Dios está consciente que no existe nadie perfecto bajo la faz de la tierra que nunca peque, y si Romanos 3:23 afirma la verdad que dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, entonces ¿por qué Dios trae un juicio tan severo sobre la vida de Acán? Porque tanto Acán como su esposa, sus hijos, todos fueron apedreados y quemados, porque el padre de familia, Acán, escondió parte del tesoro que Dios había designado como anatema, como santo, como algo que pertenecía al tesoro de Dios. Y cuando yo estudio, yo digo, Señor, ¿por qué será que Dios fue tan fuerte con Acán? Y yo creo en mi corazón que Dios quería mostrarnos a nosotros, a ti y a mí. Recuerda que la palabra declara que las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento son escritas para nuestro ejemplo, para que no cometamos los mismos errores o pecados que la gente de Israel. Y cuando miramos la vida de Acán, nos damos cuenta que su pecado no solamente trajo consecuencias sobre la vida de su familia inmediata, sino también que 26 hombres adicionales del ejército murieron por la desobediencia de este hombre. Cuando Dios le dijo, vayan a conquistar la tierra, imagínate que ven la gloria de Dios, descienden la muralla de Jericó y ahora van en pos de una ciudad pequeña llamada Ai. Era tan pequeña que cuando mandan los espías para ver cuántas gente del ejército tenían que enviar, los líderes dijeron, no envíen solamente 2,000 o 3,000 personas. Y con eso seguramente van a vencer a la ciudad de Ai. Pero cuando Israel va camino a atacar aquella ciudad, las 3,000 soldados de Israel que fueron a combatir en contra de aquella pequeña ciudad, vinieron derrotados, huyendo, y 26 de ellos murieron.
Y cuando Dios comienza a investigar, a escudriñar y sale a la luz la razón, era porque un hombre llamado Acán había cometido un pecado. Y déjame decirte una cosa, hermano, la Biblia declara que tú y yo somos parte de un cuerpo. Y si un cuerpo se duele, si tú te martillas un dedo, lo sientes por todo hasta que llega hasta el pie. Y se te infla y se te inflama y sientes dolor en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque somos parte de un cuerpo. Y cuando Acán cometió aquel pecado, déjame decirte, la nación completa de Israel sufrió. Y a menudo nosotros no estamos conscientes, hermano, que nuestro pecado también puede afectar a la gente a nuestro alrededor. Si no es cierto, pregúntele a aquel hombre o a aquella mujer que cometió adulterio, ¿cómo es que su familia ha sufrido? Si no me crees, pregunta a aquel hombre que fue llevado a la cárcel por hacer una transacción errada y estuvo 6 años apartado de su familia. ¿Cómo sufrió su familia en necesidad? Entonces es evidente, hermano, que nuestros pecados tienen consecuencias. Ahora, cada vez que Dios trata de hacer algo especial con el pueblo, lo marca, hermano, con algo nuevo. Y lo marca, hermano, de una manera significativa para que no olvidemos nunca las cosas de la santidad de Dios. A veces tomamos tan liviano llegar a la casa de Dios que nos olvidamos al Dios que le servimos. Y pensamos que podemos venir como queramos, como somos, etcétera, sin hacer cambio ninguno. Y entramos domingo tras domingo, semana tras semana, y seguimos viviendo la vida de la manera que queremos. Pero si vamos a pertenecer al pueblo de Dios, no podemos vivir de esa manera, sin acarrear consecuencias para nuestra vida y nuestra familia. Si hay algo que duele en mi corazón, es que cuando tenemos servicios en la casa de Dios, la gente no llega. Prefieren quedarse en algún otro sitio, hacer cualquier otra cosa, menos mezclarse con los hijos de Dios y estar adorando el nombre de Dios. ¿Sabe qué es eso? No es otra cosa que un reflejo de dónde está su corazón. Cuando tu corazón está en Dios, tú anhelas venir a su casa. Cuando realmente tú entiendes la santidad de Dios, tú te purificas de lunes a sábado para cuando llegues a la casa de Dios y levantes tus manos, haga lo que dice la palabra, levantemos manos santas al Dios vivo, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora Acán y nosotros en muchísimas ocasiones tratamos de ocultar el pecado. Observe lo que dice la palabra en el versículo 20-21 de Josué capítulo 7. Dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así ha hecho. Escuche esto, versículo 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos. Lo codicié y tomé. He aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Dios le dijo, todo lo que se reciba de esa ciudad, y dejen hacer un alto aquí porque a veces no entendemos. Israel conquistó muchísimas ciudades, pero este era el diezmo para Dios. Esto era lo que Dios había declarado con anatema. Anatema significa algo separado, algo que era dedicado absolutamente a Dios. Y Dios le dijo, yo te voy a dar muchísimas ciudades y todo lo que esas ciudades poseen. De hecho, cuando conquistaban una tierra, tomaban lo que llaman los spoils, o sea, las ganancias o lo que encontraban en oro y plata, los repartían equitativamente entre las tribus y los líderes. Pero Jehová Dios dijo, saben, en esta ocasión no va a ser así, sino que esta es la primicia de los frutos. Este es el diezmo de todas las naciones que te voy a dar. Me las vas a dar a mí, no vas a recibir absolutamente nada, sino que las vas a dedicar todo el oro, la plata, a mi templo, para las cosas consagradas mías. Y Acán tomó lo que le pertenecía a Dios. Iglesia, escúchame. A veces no entendemos lo que Dios quiere hacernos entender con respecto a darle al Señor las primicias de nuestros frutos, los diezmos. Y a veces acarreamos maldición para nosotros y nuestra familia porque estamos dándole caso omiso a lo que la palabra nos dice. Pero esto también es un reflejo de lo que Dios ha llamado consagrado. Déjame decirte, la palabra dice, ¿le robará un hombre a Dios? No. Sin embargo, muchos le decían Malaquías, el profeta, al pueblo, me han robado con sus diezmos.
Iglesia, escúchame, Dios ha dicho que hay algo que es consagrado, dedicado para la expansión de su obra, para el sustento de su obra, para poder alcanzar los que no conocen al Señor. Pero muchas veces nosotros, igual que Acán, hemos decidido tomarlo para nuestro tesoro. ¿Sabe por qué? Escúchame por qué. Acán lo hizo porque Acán no confiaba en Dios. Todos los demás en Israel creyeron a Dios de que Dios le iba a hacer provisión con las demás ciudades, pero Acán no tuvo la disposición en su corazón de creerle a Dios, por lo tanto le robó a Dios, lo mantuvo para su tesoro, pensando que iba a estar oculto, hasta que el tiempo demostró que no estaba oculto, que Dios lo sabía y que Dios iba a traer juicio sobre él y consecuencias por no confiar en Dios. La raíz del problema de no entregarle a Dios las primicias, nuestros frutos y nuestros diezmos tiene que ver con la falta de fe. Y por eso mucha gente vive lamentablemente apartados de la bendición de Dios porque no han confiado en Él. Toman el diezmo y la primicia y lo guardan en su tesoro y lamentablemente no participan de las demás bendiciones que Dios tenía reservados para ellos, de las demás ciudades, de los demás proyectos, de los demás contratos que Dios estaba pronto por darles, porque decidieron tomar lo que a Dios le pertenecía. Escuche esto. Hay un proceso que usa el enemigo para llevarnos al pecado. Hay tres cosas que muestra este pasaje bíblico. Versículo 21 dice: pues vi entre los despojos. Lo primero es ver. Pues vi. Después dice: lo cual codicié. Segundo. Y tercero, lo cual tomé. Vi, codicié y tomé. Y así ocurre muchas veces. Eso fue como David cometió adulterio. Él vio a la mujer, la codició en su corazón y la tomó para sí. Y eso aplica en todos los aspectos de nuestros pecados. Vemos algo de si tú vas al inicio del Génesis, te das cuenta que Eva y Adán vieron el fruto, codiciaron el fruto y lo tomaron. Y eso fue exactamente lo que trajo consecuencias de muerte eterna a Adán y Eva. Y eso es exactamente lo que trae muerte, a veces física y espiritual, también a nosotros. Ahora, yo le dije al Señor: Señor, por favor, ayúdame a comprender qué significa esconder algunas cosas en la tienda. Porque tú y yo no vivimos en una tienda ya, eso era Israel. De hecho, en Israel viven tiendas ahora más que una vez al año, 7 días, como vimos en la primera parte. Pero todos tenemos una tienda. Y no siempre se trata de la tienda o el hogar que Dios nos ha dado, se trata de la tienda de nuestro corazón. Se trata del templo del Espíritu, se trata de nuestra voluntad, se trata de lo que tenemos sembrado en lo más profundo del corazón, que nadie puede ver, pero que Dios sí puede verlo. Y lo que voy a tratar de hacer ahora, en los próximos minutos, es tratar de desglosarle lo que Dios me ha enseñado a mí, hermano, con respecto a algunos pecados. Porque qué fácil es mirar a Gálatas capítulo 5 y leer la lista de pecados que menciona el apóstol Pablo: adulterio, fornicación, borracho, etcétera, etcétera. Pero qué difícil es ver la lista que Dios menciona en Proverbios de los 6 o 7 pecados capitales y los tomamos por sentado. Y hay algunos pecados que en la iglesia los aceptamos como si fueran normales y los cristianos los practican como nada. Así que Dios ha puesto en mi corazón tratar de desglosarle esto, no para hablar de los pecados obvios como el adulterio, la fornicación, el robar, sino de pecados que a veces la iglesia ha aceptado. Le voy a dar 3 tablas que usted va a tener en su pantalla. Y la primera es esta. Y esta es la forma que nosotros escondemos en nuestra tienda el pecado. Cometemos el pecado del orgullo y lo escondemos en la tienda de la crítica. Escúchame claro. Criticamos para vernos superiores a otros. Decimos: no, pero espérate, criticamos, ¿sabes por qué? Porque la raíz, la motivación es el orgullo. Mientras peor se vea él o peor se vea ella, mejor me veo yo. Entonces, a veces, hermano, el orgullo se disfraza y lo escondemos en la tienda de la crítica. Y decimos: pero es que yo puedo decir lo que yo piense, fantástico, puedes, pero ¿cuál es la motivación por la cual lo haces? Ese es un pecado que a veces se acepta tanto en la iglesia, pero Dios no lo toma livianamente. Por eso Dios hizo descender a Satanás desde el cielo, lo tiró del cielo por el orgullo que había llenado su corazón. Y de allí lo arrancó, hermano, y lo hizo marchar como una serpiente en la tierra, estar en lo profundo del polvo. Porque Dios no toma livianamente el pecado del orgullo.
Cometemos el pecado de la agresión, de los gritos, de las maldicencias, y lo escondemos en la tienda de la personalidad. Pero pastor, que usted no entiende que yo soy colérico. Pues déjame decirte que el colérico también tiene que someter su carácter, su personalidad a la guianza del Espíritu. Porque la palabra dice que no tenemos, hermano, ningún espíritu de cobardía, ni de temor, sino de amor y dominio propio. El colérico, tanto como el sanguíneo, como el melancólico, no importa la personalidad, tiene que someter su carácter a la obra del Espíritu Santo. Aleluya. Dáselo fuerte al Señor. No podemos agredir a nuestro cónyuge, no podemos gritar a nuestros hijos, no podemos maldecir a nuestro hermano y después justificarlo bajo la tienda, esconderlo bajo la tienda de la personalidad. Cometemos el pecado de la mentira y lo justificamos y lo escondemos bajo la tienda de las buenas causas. No es que fue una mentirita blanca, fue por una buena causa. No existen causas buenas cuando usamos la mentira. Cuando Dios quiere bendecir una buena causa, nunca la va a bendecir con la mentira. Porque tarde o temprano, escúchame esto, hermano, tarde o temprano sale la luz. Y voy a confesar un pecado mío ahora. Sí, porque es que esto comienza de aquí para allá. Cuando comenzamos este lugar, escúcheme claro, tuvimos un problema con un contratista, el del aire acondicionado. Todavía nos faltan 2 unidades, pero está un poquito caliente. Pero déjenme decirle esto. En el proceso tenía que someter un permiso a la ciudad y no lo hizo. Por no perder tiempo y mudarnos como habíamos planificado, después de haber atrasado un mes, decidimos marchar conscientemente sin permiso. Y yo me acuerdo que el Espíritu Santo me habló y me dijo: Ezequiel, acuérdate de Nehemías, le sacó todos los permisos con el rey y Dios le dio gracia. Cuando vino a hacer una inspección aquí hace unas 2 semanas atrás, la ciudad de Kennesaw, llegó, caminó por la, se dio cuenta que había 3 unidades conectadas, 2 y una por, y no teníamos permiso. Yo les confieso que yo estaba consciente de que eso era un pecado y eso estaba incorrecto ante Dios. Y estoy confesando porque esto es real, hermano. Ahora, ¿sabe lo que yo hice? Yo le pedí al Señor gracia y misericordia. Señor Padre, por favor, en tu gracia, en tu misericordia, cúbrenos. Y eso no, hermano, eso no justifica el pecado, pero muestra la gracia en la misericordia que no merece. Cuando llega el inspector, en vez de citarnos como podía penalizarnos, llamó a un miembro de nuestra iglesia que trabaja en la ciudad. Le dijo: sabes, no sé por qué lo hicieron así, pero es importante, te voy a dar hasta el lunes para que saque los permisos. Y gloria a Dios que se sometieron los permisos, no los dieron. Esa es la gracia y la misericordia de Dios por eso, aleluya. Ahora, ¿qué quiero decirle con esto, hermanos? Que nosotros tenemos que ser responsables de hacer las cosas de acuerdo como Dios dice que debemos hacerlas, no importando el costo de lo que nos pueda realmente llevar a cabo. Hay que hacerlo conscientemente y no podemos cubrirnos bajo una mentira y excusarnos con buenas excusas. A veces cometemos el pecado de herir o de ofender con palabras y lo escondemos en la tienda de la sinceridad. Decimos: no, es que yo soy bien franco, yo digo las cosas tal y como son, yo no tengo pelos en la lengua. Qué equivocados estamos. Escondemos bajo la tienda de la sinceridad nuestra crueldad y nuestro pecado y nuestras malas conversaciones. Herimos, ofendemos con palabras y después decimos que somos sinceros. Ante Dios es un pecado y se esconde detrás de la sinceridad. No podemos enterrar nuestras ofensas, nuestras heridas bajo la tienda de la sinceridad. Aquí viene uno que a lo mejor todos nosotros hemos cometido. Así que si no pensaba que estabas incluido, escucha claro. Cometemos el pecado del chisme y lo escondemos en la tienda del desahogo. Es que yo necesitaba desahogarme con alguien, llamamos a fulano, a fulana por teléfono o pedimos una reunión para un café y lo menos que hacemos es interesarnos en ellos, sino botar veneno por nuestra boca y después decir: gracias por escucharme, yo necesitaba desahogarme. No, tú estabas pecando ante la presencia de Dios y de tu hermano. No podemos, hermanos, escondernos hipócritamente bajo algo que es pecado y decir que es una necesidad nuestra. Porque Dios no lo va a justificar, porque Dios no lo va a aceptar. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y entender que el desahogo no justifica un pecado. Es cierto que todos tenemos que desahogarnos en un momento u otro, pero hagámoslo dentro del orden divino sin pecar. Jesús se desahogó cuando tuvo ira y volcó las mesas, pero no pecó.
porque estaba mostrando la justicia del Padre para la casa, la santidad de Dios en su casa. Cometemos el pecado de sembrar discordia y lo escondemos en la tienda de la amistad. No, tú sabes que tú cuentas conmigo, tú cuentas con mi apoyo. Y allá vemos a dos personas en problema, en discusión, separados, que no se hablan ya, dos hermanos carnales o dos hermanos en Cristo. Y vamos y le escuchamos, cuentas con mi apoyo. Y comenzamos a hablar y a criticar a la otra persona y estamos diciendo que cuentas con mi amistad, pero realmente estamos sembrando semillas de discordia. Tengamos cuidado, hermano. Porque por eso que a veces viene el juicio sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, pero Dios no quiere. Por eso celebramos la Santa Cena, porque Dios vino a pagar el precio de la consecuencia del pecado. No solamente del perdón del pecado, sino de la consecuencia. Y por eso que nos da su mandamiento para evitarnos el dolor de nuestro pecado. Cometemos el pecado de la avaricia y el deseo del poder y lo escondemos en la tienda de la superación. Queremos superarnos, hacemos tantas cosas por superarnos y realmente lo que está detrás de esa motivación es un corazón avariento, porque no existe nada absolutamente mal con superarnos. Por el contrario, debemos superarnos. La pregunta es: ¿por qué queremos superarnos? ¿Cuál es la motivación que está en tu corazón que realmente te lleva a ti a superarte? Queremos tener títulos para que nos den posiciones, porque con la posición tenemos poder. ¿Esa es la motivación? Si es eso, cuidado con esconder el deseo del poder bajo la tienda de la superación. Cometemos el pecado de la hipocresía y la escondemos en la tienda de la comparación. Somos hipócritas porque señalamos el pecado de otra persona bien ligero. A veces yo me sorprendo con la facilidad con que la gente escribe texto o dice algo de alguien o pone algo en Facebook, tan ligeros, y critican y dicen tal y cual cosa. Yo me quedo sorprendido. Y lo hacen bajo la premisa de hipocresía y lo hacen bajo la premisa de la comparación. Y simplemente no es que estoy simplemente comparándolo a él con ella o a él con él. No importa si estás comparando, si la motivación es una motivación hipócrita, porque la Biblia dice que tú no señales la debilidad o el pecado de nadie sin ver primero el tuyo. No podemos señalar la paja en el ojo, dijo Jesucristo, de alguien sin mirar las vigas que están en el nuestro. Así, ¿me están entendiendo, hermanos? ¿Cómo escondemos nosotros en nuestra tienda, en nuestro corazón, los diferentes pecados que a veces cometemos? Cometemos el pecado de la discriminación y las escondemos en la tienda de las diferencias culturales. Decimos que son diferentes, es una diferente cultura, pero realmente discriminamos en contra de ellos porque tienen un color diferente, una clase social distinta. Y después decimos que somos, no nos mezclamos con él porque somos diferentes culturas. Eso es un pecado de discriminación. Y en el cielo, ¿sabe? No va a existir la discriminación, porque habrán blancos, negros, chinos, amarillos, de todos colores, de toda raza, de toda tribu, de toda nación, dice la palabra. Y Jesucristo murió por todos igualmente. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Cometemos el pecado de juzgar a los demás y nos escondemos en la tienda de la libre expresión. Es que yo tengo libertad de expresar lo que yo piense, pero estamos señalando y juzgando a los demás y después escondemos el pecado bajo la tienda de la libre expresión. Cometemos el pecado de la falta de sumisión y lo escondemos en la tienda de la diversidad. Es que yo pienso distinto, es que mi mente es diferente. Pues déjame decirte que aunque piense distinto, tienes que someterte bajo la autoridad del pastor. Aunque pienses distinto, tienes que someterte bajo la autoridad del líder que Dios ha puesto sobre ti. Aunque pienses distinto a tu jefe en tu trabajo secular, tienes que someterte a la visión de tu jefe y respetarlo. No podemos nosotros hablar, hermano, de diversidad sin someternos. Cometemos el pecado de la falta de perdón, de odio y rencor y lo escondemos bajo la tienda de las circunstancias del pasado. Y pensamos que las circunstancias del pasado justifican el rencor, el odio, la falta de perdón que tenemos hacia un familiar, un amigo o un compañero, un conocido. Así es que estamos escondiendo nosotros, hermanos, los pecados. Pero tenemos que tener mucho cuidado de no hacer eso, hermano. De hecho, Jesucristo dijo, hermano, que el pecado de la falta de perdón, dijo Juan,
que es idéntico al pecado del homicida. El que no perdona a su hermano comete homicidio, dijo el apóstol Juan. Y Jesús dijo que aquel hombre que mira a una mujer o la mujer que mira a un hombre y lo desea en su corazón, en los secretos de su corazón, cometió adulterio. Entonces no se trata solamente de lo que podemos ver, sino de lo que hemos escondido en el corazón. Y Dios quiere llevarnos a que seamos transparentes y honestos para que no haya ese problema en nuestro corazón. Ahora déjeme decirle, y les quiero exhortar que por favor tenga mucho cuidado cuando usted abre su boca para juzgar a alguien, ya sea liderazgo o no en liderazgo, por una decisión que esa persona ha tomado. Porque cuando no conocemos la forma en que Dios ha tratado con el líder, con el pastor o con la persona, podemos ser muy ligeros para juzgar sin conocer. Pero Dios a menudo, déjeme decir, Dios a menudo vino de manera drástica y contundente en momentos específicos de la historia de la iglesia y de Israel, y trajo un juicio severo para marcar una enseñanza grande a su pueblo. Por ejemplo, cuando en el tabernáculo fue levantado, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, del sumo sacerdote, quemaron un incienso extraño, dice la palabra, y vino fuego del cielo y los consumió ahí mismo, los hijos del sumo sacerdote. ¿Por qué Dios quiso hacer eso? Para mostrar que el sacerdocio y la casa, el tabernáculo, era un lugar santo y había que mantenerlo santo y puro de acuerdo a las órdenes que Dios tenía. Cuando David quiso traer el arca del pacto, un hombre llamado Usa, con buena intención, tocó el arca del pacto para que no se cayera y cayó muerto instantáneamente. ¿Por qué? Porque Dios quería que el pueblo supiera que la presencia de Dios es santa y no podemos acercarnos sin seguir lo que Dios nos ha dicho en su palabra. La Biblia dice: sed santo porque yo soy santo. Y Dios quiere que estemos separados, hermanos, porque Dios desea establecer relación con nosotros de manera clara. Creo que la mayoría conocemos el caso de Ananías y Zafira, cuando vendieron una propiedad y trajeron luego ante el apóstol la venta de su propiedad, pero mintieron diciendo que la habían vendido por X cantidad cuando no era cierto. Y dice la palabra que ambos, tanto Ananías como Zafira, murieron frente al apóstol. Eran momentos decisivos, momentos difíciles. Yo recuerdo una ocasión cuando Dios me habló por su espíritu y me dio una orden clara, y no fue rápido. Fueron momentos, yo ayuné, lloré, tuve un tiempo reflexionando en el Señor, busqué confirmación de Dios, y Dios me dijo por su espíritu: remueve a X persona, no entrará a la tierra prometida. Así fueron las palabras del espíritu. Cuando tomé la decisión, el mismo día, el día siguiente, recibí llamadas, recibí correos electrónicos de personas bien intencionadas que no entendían lo que Dios estaba diciendo, que no entendían cómo Dios me había hablado de que Dios tenía que marcar una diferencia y marcar algo bien claro, donde Dios aborrece el orgullo y que Dios no iba a permitir que eso entrara a la casa. Y fui juzgado, señalado, sin conocer que era Dios mismo que estaba hablando. Y las directrices de lo que Dios me dijo que hicieran fueron dadas por el Espíritu de Dios. Con el tiempo Dios se encargó de enseñar a esas personas que era Dios que había ordenado y el por qué. Eso significa que tenemos que tener cuidado extremo cuando tratamos, hermanos, de juzgar a alguien sin conocer las motivaciones. Y Dios, la razón por la cual Dios lidió de manera fuerte con Acán era porque no quería que tú y yo olvidáramos que una mala decisión nuestra puede tener consecuencias devastadoras para nuestra esposa, para nuestros hijos y para nuestros compañeros. Y ellos estaban marcando un comienzo nuevo. Recuerda, estaban por entrar a la tierra prometida. ¿Qué hizo Dios? Actuó de manera contundente para mostrar que Él no toma livianamente el pecado. Ahora, ¿qué ocurre cuando estamos viviendo en pecado? Dice la palabra que huye el impío y que nadie lo persiga. En la Biblia nos dice Juan 3:20, pues todo el que hace lo malo, escuche esto, aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Entonces lo que ocurre cuando estamos en pecado, a veces nos dificulta venir a la casa, porque en la casa de Dios hay luz. A veces nos dificulta llamar a un hermano con unción,
por el temor que Dios le revela al hermano lo que estamos viviendo. Y tratamos de escondernos. ¿Por qué? Porque no queremos estar ante la luz, porque la luz lo que va a ocurrir es que va a mostrar nuestra condición. Ahora, ¿qué ocurre? Tarde o temprano, escuche esto, tarde o temprano, que fue el caso de lo que ocurrió específicamente con Acán. Tarde o temprano la verdad siempre va a salir a la luz. Por eso que Jesús dijo en Lucas 12:1, dice, Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos y le dijo esto: cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. It's just a matter of time. Por eso es importante, hermano, que seamos honestos y confesemos nuestro pecado, porque cuando hacemos eso, Dios nos da la oportunidad de restaurarnos y de sanarnos. De hecho, yo quiero volver a la historia de Josué 7, para que usted vea, hermano, versículo 13 lo que dice. Dice que la palabra vino sobre Josué y le dijo: levántate y ordena al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor, el Dios de Israel: en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Escucha esto: nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Hay cosas en tu vida que nunca vas a vencer hasta que no quites el pecado que tienes en medio de ti. Hay cosas en tu vida que no te van a permitir progresar hasta que no quites el pecado que tienes en medio de ti. Aquel pecado que tienes oculto bajo la tienda. ¿Sabe por qué yo lo sé? Porque Dios me lo hizo a mí. Hubo momentos en mi vida ministerial que Dios detuvo la bendición de él, porque había pecados en mi vida sin confesar. Había pecados que yo todavía practicaba y Dios aborrecía. Y hubo un momento en la vida cuando la iglesia no crecía, Dios me decía: sé que consecuencias de tu propio pecado. Hasta que fui ante la presencia del Señor y confesé mi pecado y hablé con mi compañero de oración y dije: yo necesito que Dios me ayude en esta área. Y Dios lo hizo. Y hemos visto al Señor traer bendición. ¿Sabe por qué? Porque la obediencia Dios la bendice. Y por eso es que Dios está hablando que el pecado detiene nuestro progreso. De hecho, en Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitemos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar. ¿Qué ocurre cuando tropezamos? Perdemos velocidad. Cuando tropezamos, caemos y dejamos de avanzar. Hay momentos, hermanos, que Dios en su perfecta voluntad no nos deja avanzar porque es soberano y no indica necesariamente que hay pecado en nuestra vida. Pero hay muchas ocasiones que no avanzamos porque el pecado en nuestra vida nos hace tropezar. Y yo quiero que usted examine su vida hoy y le diga al Espíritu Santo si realmente hay algo en su vida escondido que usted tiene que confesarle a Dios. Porque si usted quiere progresar a lo que Dios ha dicho sobre su vida, sobre su familia, entonces usted tiene que librarse del pecado. ¿Por qué? Porque cuando lo que ocurre es que el pecado, hermano, trae desgracia y turbación. Observe lo que dice el versículo 25 y 26 de Josué 7. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Primero, el pecado de acá trajo turbación para todo el pueblo. Cuando alguien, escúcheme esto, cuando usted ve divisiones en la iglesia, hay turbación. Porque es un pecado. Y en la mayoría de los casos está ligado al orgullo y a la desobediencia. Y trae turbación al pueblo. Hasta que Dios tiene que intervenir, señalar el pecado, sacar al pecador y vuelve las cosas a la normalidad. Escucha lo que dice la palabra. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlos. Parece fuerte, ¿no? Y era fuerte. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Ahora, cuando usted busca la palabra hebrea, Acor, la palabra hebrea significa desgracia o turbación. No puede haber paz ni claridad cuando hay pecado. Cuando hay pecado siempre hay desgracia y siempre hay turbación.
Y por eso es que Dios evita, hermano. A veces decimos, Señor, no tengo guianza, no sé qué quieres para mi vida. ¿Será posible que hay pecado? Porque no hay claridad de lo que Dios quiere hacer contigo. Porque Dios no es un Dios de confusión, pero cuando hay pecado, hermano, hay desgracia y confusión. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto, pastor? ¿Qué hago? Pastor, a lo mejor yo he escondido algunas cosas en mi tienda. ¿Qué hago? Bueno, gloria a Dios que Dios permitió que hoy fuera el día que celebramos la Santa Cena, porque esto no es un mensaje de condenación, esto es un mensaje de oportunidad. Esto es un mensaje de una nueva esperanza. Esto es un mensaje que Dios quiere traer bendición sobre su pueblo y por eso nos habla de manera directa, porque Dios nos ama, porque Dios ha preparado bendiciones. Y la razón por la cual celebramos nosotros la Santa Cena era porque Dios quería que supiéramos que hubo alguien que pagó el precio por nuestro pecado. Entonces, ¿cómo nos deshacemos? Porque, pastor, yo confesé, pero he pecado más. ¿Qué hago ahora? Estoy cargando con la carga del pecado, hay consecuencias en mi vida. ¿Qué puedo hacer? Pues déjame decirte lo que la palabra dice en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar toda, usted escuchó, toda nuestra maldad. O sea que la confesión abre la puerta al perdón. Proverbios 28:13 dice, el que oculta sus pecados no prospera, se detiene, no progresa. Mas el que lo confiesa, ¿y qué más hace? Y se aparta, de ellos alcanzará misericordia. Escúcheme claro, no es suficiente con confesarlos. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. El viernes yo fui impactado con el mensaje que los jóvenes trajeron. Y yo me gozaba porque fueron 3 jóvenes que ministraron el viernes. Y el primero hablaba sobre la importancia de cómo éramos un pueblo separado, que fuimos creados para la acción. El segundo que habló, el tema que tenía realmente era que Dios buscaba una iglesia santa. Y el último hablaba de cómo el mundo a veces nos quita esa santidad. Yo dije, solo el Espíritu Santo podía coordinar esos 3 mensajes para hablar de manera tan hermosa como lo hizo nuestra vida. Pero a veces no estamos escuchando y mucho menos actuando de acuerdo a lo que Dios dice. Y mi corazón sabe que se entristeció. Le digo, ¿por qué? Porque se hizo un llamado al bien y solamente una persona pasó al frente. Porque somos bien prestos para escuchar, pero bien lentos para actuar. Y por eso que la palabra nos dice que aquel hombre que oculta sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta va a alcanzar misericordia. Apartarse significa tener un plan. Es escudriñar tu vida para saber en qué momentos recibes tentación y no acercarte a esos lugares. O no hablar con ciertas personas que te conducen al pecado hasta que estés fuerte espiritualmente bajo la unción del Espíritu. Es tomar decisiones y límites claros que te eviten caer en el pecado, porque el pecado trae consecuencias y Dios quiere librarte de ellas. Por lo tanto, es importante confesar y apartarnos de él, diseñar un plan para evitar caer en el pecado. Escucha lo que dice el apóstol Juan. No solamente el pecado, hermano, perdón, la confesión abre la puerta al perdón, sino que la confesión abre la puerta a la intercesión. Primera de Juan 2 dice, versículo 1, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. ¿Usted escuchó? Lo primero que Dios quiere es que usted no peque. Pero como somos humanos, en el momento que vamos a pecar, entonces la palabra dice, tenemos un abogado. Déjeme decir una cosa, escúcheme por favor. Hay miles de abogados, por no decir millones, pero ninguno de ellos puede ayudarle a menos que usted le confiese su problema. Ninguno de ellos puede representarlo a menos que usted confiese su pecado. Y sabe, Jesucristo tampoco puede ayudarlo a menos que usted confiese su pecado. Jesucristo decía, ya pagó el precio de tu libertad, de tu condenación, pero no puede ayudarte a menos que tú te acerques a él y le digas, Señor, he pecado contra ti, contra el cielo, contra la tierra, contra mis hermanos. Necesito tu ayuda, por favor, intercede al Padre. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Lo que significa que tú no tienes que ser perfecto, porque el perfecto es Cristo. Y cuando Cristo se acerca al Padre, dice, Señor, Él se arrepintió, pidió perdón y está haciendo cambios. Él quiere ser santo.
Yo pagué el precio por su pecado. Te pido que perdone su pecado, que lo libres del mal, que le derrames gracia, que le extiendas tu misericordia. Gloria sea el nombre del Señor. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Lo que significa que cuando confesamos nuestros pecados, abrimos la puerta para que nuestro abogado nos defienda. Dios quiere defenderte por tus faltas. Dios quiere que tú saques de la tienda los pecados ocultos para que Él pueda defenderte ante el Padre. Dios no quiere que vayas a la tumba cargando la culpa del pecado, de las cosas que hiciste en tu pasado. Ahora déjame decirte, hay una forma muy especial, además de depender del poder del Espíritu Santo, para evitar caer en el pecado. El salmista dijo en el Salmo 119, versículos 11 y 12: en mi corazón he guardado tus dichos, tus mandamientos, tus preceptos. Escuche por qué: para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. En mi corazón he escondido, he guardado tus dichos. Cuando tú guardas los dichos de Dios, sus mandamientos, cuando tú lees su palabra, la lleva a lo profundo de tu corazón, ahí no va a haber lugar para el pecado. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay gente que guardan en su corazón pecados ocultos, pero cuando guardamos la palabra, el pecado no va a permanecer. Cuando escondes la palabra en tu corazón, no tendrás que esconder el pecado en él. Iglesia, escúcheme. El viernes una de las jóvenes que ministró le preguntó a la iglesia: ¿cuántos de ustedes leen la Biblia? Y fueron muy pocas las manos que se levantaron. Y aunque yo sé que a lo mejor hubieron algunos que leen la Biblia que no levantaron su mano, también sé que hay muchos que lamentablemente la única Biblia que leen o reciben es la que reciben el domingo. Y después se preguntan por qué su vida está débil, por qué caen en pecados recurrentes, por qué hay calamidades en su vida. Es porque no han guardado los dichos del Señor en su corazón. Tú no puedes leer la palabra viva de Dios sin ser convencido por el Espíritu. Tú no puedes comerte el pan sin ser saciado. Nada, escucha, otro de los jóvenes decía que nada del mundo podía saciarnos, solamente Dios. No importa el pecado que tú participes, por más deleite que te dé momentáneo, volverás a sentirte vacío. Y Dios quiere evitar el dolor y el vacío que hay en el corazón del ser humano. Pero para eso tenemos que vivir el principio de la tienda. Tenemos que sacar, hermano, de nuestro corazón todo aquello que impida realmente el fluir del Espíritu. Tenemos que realmente sacar de nuestra tienda todos los pecados que hemos escondido. Yo quiero que tú te preguntes hoy y seas honesto contigo mismo. ¿Habrá algo que estás escondiendo en la tienda de tu corazón? ¿Habrá un pecado con el cual sabes que estás lidiando y todavía no lo has confesado? Dios te dice: hoy es el día, hoy es la oportunidad. Dios no quiere traer ruina para tu vida, ni para tu familia, ni para tus compañeros. Dios quiere bendecirte, pero es necesario que tú saques el pecado que tienes escondido y se lo confieses al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra viva. Te doy gracias, Señor, porque tú nos hablas del principio de la tienda, Señor. Aquel principio que nos lleva a entender que no podemos esconder, Padre mío, ante los hombres las cosas, porque ante ti siempre están listas y prestas. No importa cuántas veces tratemos de dar la impresión de que todo está en orden, en lo privado de nuestra casa, de nuestro corazón, tú sabes realmente el orden en que está. Y por eso yo clamo a ti, Padre mío, para que tú traigas convicción a los corazones. Yo oro para que hoy entendamos que no vienes a traer condenación ni maldición, sino vida eterna. Tú vienes a bendecir, Padre. Tú dijiste que si oímos atentamente la voz tuya, Padre mío, obedecemos tus mandamientos, que nos seguirán todas estas bendiciones. Pero también dijiste en Deuteronomio 28, versículo 15 en adelante, Padre, que si oímos atentamente a tu voz y no hacemos de acuerdo a lo que tú nos dices en tu palabra, que el pecado nos va a alcanzar y vendrá maldición sobre nosotros y nuestra familia. Por eso, Padre, yo clamo
para que tú traigas convicción al corazón. La iglesia puesta de pie en esta tarde. Yo clamo, Padre mío, Señor, para que tú mires lo más profundo del corazón. Tú que escudriñas el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Yo te pido, Espíritu de Dios, que hoy es el día, Padre, que tu presencia cautiva el corazón. Que hoy es el día, Padre mío, que los secretos más profundos de pecado que están ocultos, Señor, sean confesados ante tu presencia. Que sea el día que decidamos no solamente confesar el pecado, sino apartarnos definitivamente de él. Espíritu de Dios, hazte real hoy. Yo quiero hacer un primer llamado a la iglesia, intercediendo al Padre, examinando su vida. Quiero saber si hay alguien que reconoce que en su vida hay pecado y que todavía no ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador. Alguien que dice: yo quiero realmente aceptar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Yo quiero confesar mi pecado a Cristo. Quiero confesarle como Señor de mi vida. Quiero aceptar el sacrificio que hizo al derramar su sangre por el perdón de mis pecados. Habrá alguien en la casa que dice: pastor, quiero comenzar una vida nueva, aceptando el regalo de la salvación. Si estás aquí, quieres aceptar a Jesús como tu Salvador, levanta tu mano. Este es el día que Dios ha hecho. Él puede cambiar tu calamidad. Él puede cambiar tu rumbo. Él puede cambiar tu vida. Él puede cambiar tu lamento en alegría, en gozo. Habrá alguien que está aquí, levanta su mano y dice: pastor, yo quiero la salvación de mi alma. Yo quiero el perdón de mis pecados. Habrá alguien, levanta tu mano bien en alto. Este es el día que Dios ha hecho para salvarte. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Iglesia, quiero hacer un segundo llamado. Yo creo que Dios ha sido más que claro. Aquí no hay mucho más que decir. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Tú conoces. No es importante que yo conozca. Lo importante es que Dios conoce. Y si tú quieres transformar la condición de tu corazón, yo te pido que tú corras a este altar. Sabes que no te importa quién te esté mirando, no importa lo que la gente piense. Esto entre tú y Dios. Esta es tu libertad, este es tu gozo, esta es la bendición que Dios quiere darte. Pero tú tienes que escapar y luchar por ella, así como Jacob luchó con el ángel por una bendición. Ven a este altar, ante la presencia de Dios. Dile: Padre, yo quiero confesarte mis pecados, mis luchas, mis debilidades, y quiero confiar en ti. Mientras adoramos a Dios, el altar está abierto para todos aquellos que lo desean. Recuerda que el abogado quiere defenderte, pero no te puede defender a menos que tú le presentes su caso. Preséntale tú su pecado a Jesucristo. Él va a defenderte ante el Padre y te va a dar la salida de ella en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por todos aquellos humildes que pasan ante tu presencia, Señor. Gracias, Espíritu Santo, aleluya, por la obra de tu Espíritu en los corazones. En el nombre de Jesús.